y toda honra. Gracias por tu amor, por tu paz. Gracias por la libertad que tú nos das en esta linda y gloriosa noche. Padre, estamos aquí, Padre, preparados, dispuestos a recibir y a dar. Padre, a dar nuestra adoración y a recibir el mensaje que trae nuestro hermano Yamir de la clase de jueces. Gracias, Señor. Esperamos que lleguen algunos jóvenes, esperamos que lleguen algunos niños para que se puedan reunir. De no ser así, Señor, todos estaremos aquí en la nave principal escuchando el mensaje. Si alguno viene de camino, tráelo con bien, que no tenga ningún accidente, ningún desperfecto mecánico y que se pueda reunir en la casa de los santos para adorar, glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues vamos a adorar, Señor, con todo lo que tenemos. Y luego, pues, dividiremos las clases si hay quórum. Si no, nos quedamos todos aquí. Te alabamos y te glorificamos a ti, Rey. No importa las circunstancias, Señor, aquí estamos para entregar nuestra mejor adoración, porque reconocemos que tú eres nuestro todo. Te alabamos, Jesús, te glorificamos a ti y te cantamos alabanza, Jesús. Santo Dios, te alabamos, Jesús. Te alabamos, Dios. Te bendecimos. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo.
alabamos, Jesús, te glorificamos a ti, Rey. Ahora vamos a estar orando para los diezmos y para la ofrenda. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por otro día más que nos permite estar aquí en tu casa, donde queremos seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, donde queremos seguir adorándote con pasión, Señor, no importando lo que ha ocurrido en el día, no importando las circunstancias, Señor. Te damos las gracias porque tú nos sostienes y porque estamos aquí para poder entregar lo mejor. Señor, en estos momentos estaremos depositando los diezmos y la ofrenda, porque reconocemos que esto es para bendecir la casa, para bendecir esta obra y para bendecir a otros hermanos. Te lo entregamos todo en tu dulce nombre, Jesús. Amén y amén. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. No merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. 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 Vida, tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. 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 Yes, gloria al Señor.
el Dios bueno, el Dios de misericordia, el Dios que tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Pues ya estoy viendo algunos niños, pues salen los niños con la maestra que le corresponde. Y si hay jóvenes, pues que salgan con nuestra hermana Marangeli. Si hubiesen jóvenes en medio de nosotros. Gloria a Dios. Pues mire, por los días estos que de la tormenta y todo esto, pues estaba un poquito yo extraviado y no le toca a Yamil, le toca al hermano Quillan. Pues lo único que cambió fue el jockey, ¿sabe? Y los dos pues cogen bien la cajera. Le damos gloria a Dios por eso. Antes de comenzar, ¿verdad? Con la clase de hoy, este lunes próximo por la tarde, a eso de las 3 a las 4 de la tarde, estoy convocando e invitando a aquellos varones que quieran estar un ratito conmigo. Vamos a estar pintando el área nueva. Vamos a pintarlo, ya se acabó, lo que están es recogiendo y unos chivitos que hay por allí. Ya todo lo demás pues se ha terminado. Y vamos a pintarlo para la gloria y la honra del Señor, para que los niños y todo el mundo empecemos a usar esa área. Se fortaleció, había unos detalles que habían que trabajarlo, pues se trabajó, por eso se ha tardado tanto. Pero ya el grupito, si hubiera un grupito, le damos una pela y lo pintamos y ya pues podemos usarlo para la gloria y para la honra del Señor. Pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano Quillan, que es el que le toca la lección del día de la noche de hoy. Bueno, Dios le bendiga. Como saben, pues se atrasó el estudio. La semana pasada no hubo estudio del libro de Jueces y se rodó. Gracias al Señor, ¿verdad? Que el Señor es perfecto en todo. Y el pastor mencionó a Yamil y yo corrí para allá atrás rápido y aclaré la situación, pero ya está todo aclarado. Nada, agradecemos, ¿verdad?, al Señor el haber puesto en el corazón de Baby asignarnos el capítulo que nos asignó y de estar de bateador emergente también para este capítulo. Y en la noche de hoy vamos a estar hablando de Sansón. Saben, recuerdan, hace 2 semanas traímos el estudio de Sansón y fue pues cuando hubo la profecía sobre el nacimiento de Sansón, ¿verdad? Y el llamado desde el vientre de la madre. Luego vimos la desobediencia de Sansón hacia Dios, en especial al mandato de ser un nazareo, y dijimos lo que era nazareo, ¿verdad? Que era una persona que se guarda desde el vientre. No puede tomar alcohol, no puede acercarse a los muertos, no puede pasar navaja sobre su cabeza. Y vimos también la rebelión de hacia sus padres con relación, ¿verdad? Que el punto neurálgico de esa problemática entre sus padres y él fue una mujer. En el día de hoy vamos a culminar, ¿verdad? Vamos a continuar la vida de Sansón hasta su muerte. Y vamos a ver que donde lo dejamos con una mujer, por mujeres es que él van a pasar muchas cosas. Y yo quiero que usted preste atención a este mensaje, porque este mensaje, aunque se da en un contexto de la historia muchos miles de años atrás, se aplica a hoy en día muchas cosas de las que están pasando. Y a través del mensaje yo lo voy llevando y vamos a discutir cosas que para mí yo las encontré bien importantes. Si usted tiene Biblia, yo quiero que usted busque el capítulo 15 de Jueces. Si no, pues yo voy a estar leyéndolo y vamos a ir trabajando
varios versículos, y sobre esos versículos vamos a estar discutiendo el estudio, ¿verdad? Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala, pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Cuando Sansón por fin regresó para consumar su matrimonio, básicamente se sintió traicionado al enterarse que su mujer ya era esposa del filisteo, que, como recuerdan, fue nombrado por los de Timnat como amigo del esposo. Así fue que finalizó el capítulo 14, ¿verdad? Entonces, el cual se menciona en el versículo 20 del capítulo anterior. Quizás Sansón llevó el cabrito como un regalo de reconciliación. Si usted recuerda, Sansón cometió una serie de actos que estaban en contra, ¿verdad?, del mandato del que había sido llamado. Él mató cerca de 30 filisteos a causa de la ira que le invadió al saber que su mujer había revelado la contestación del enigma. Y luego de esto regresó a la casa de sus padres molesto. Y yo quiero que vean la frase más significativa en el versículo 2. Me persuadí de que la aborrecías. Es difícil de saber, ¿verdad?, por qué el suegro de Sansón pensó que Sansón odiaba a su esposa. Quizás esto únicamente era una excusa para explicar el por qué él hizo lo que hizo, o quizás la esposa filistea de Sansón envenenó la opinión de su padre acerca de Sansón. Y tenemos que recordar que la mujer de Sansón era una manipuladora. Esto lo podemos ver en los capítulos anteriores, cuando, para sacarle la información a Sansón, esta lloró y alegó que Sansón la aborrecía y no la amaba. Claros elementos, ¿verdad?, de manipulación para afectar la parte emocional de Sansón. Y como yo dije la vez pasada, Sansón tiene un grave problema de carácter. Y ese problema de carácter, vamos a ver que a través de todo el estudio le va a traer graves consecuencias que desembocan se desemboca en la muerte de Sansón. Por tanto, el elemento de manipular la opinión del padre de la mujer toma un peso importante en este estudio. Aún así, el padre pues ofrece a su hija menor para aplacar la ira del hombre fuerte que ya ha matado a 30 filisteos. Sin embargo, Sansón ahora buscará solamente lo que se considera una venganza justificada. Tenemos que ver que aunque Sansón fue llamado ¿verdad?, desde el vientre de la madre para un propósito que era la liberación del pueblo de Israel, Sansón se cree sabio en su propia opinión, y constantemente lo que hace es buscando venganza. Ellos me hicieron, yo le hago. Ellos me hicieron, yo le hago. Y eso también le va a traer graves consecuencias. Y miren el versículo 3 nuevamente. Sin culpa ser esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Aun cuando Sansón estaba enojado con el padre de su esposa, la verdadera raíz de los problemas fueron las malas elecciones que Sansón hizo al estar enamorado, ¿verdad? Enamorado. Él no tenía ningún negocio en permitirse enamorarse de una mujer impía, una mujer pagana. Recordemos que en el otro estudio estuvimos hablando que los padres le sugirieron pues que debía unirse a una mujer israelita, y esto era bien importante en esos tiempos. O sea, ustedes no podían mezclarse con costumbres paganas y eso fue lo más que hizo Sansón. Y esto nos enseña, y como le mencioné al principio, que muchas de las cosas que habla aquí se las podemos aplicar hoy en día, y es el yugo desigual. ¿Saben? Usted tiene que hacer yugo igual con la persona con quien usted vaya a compartir su vida. No porque usted ve una cara bonita o ve una persona, ¿verdad?, que le habla dulce, pues quiere decir que esa es la persona. Lo más indicado y lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es orar. Vamos a orar primero.
usted ore sin cesar, que Dios le va a revelar si esa es la persona con quien quiere que usted esté. ¿Para qué? Para evitar que haya un atraso en el plan que tiene Dios para su vida. Y se lo digo por experiencia propia. Así que es bien importante orar para que Dios nos conteste. ¿Está bien? Mire lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El fracaso de guardar nuestro corazón puede resultar en un gran problema. Si usted no guarda su corazón, tiene graves problemas. Por otro lado, Dios utilizó la ira impía de Sansón para sus propósitos. Como dice en Salmos 76:10, ciertamente la ira del hombre te alabará. Esto no justifica la ira de Sansón, ¿verdad? Pero muestra la gloria y el poder de Dios usando todas las cosas para sus propósitos. Aunque usted meta la pata diciéndolo prácticamente, usted es el que atrasa el plan de Dios en su vida. Pero el plan que está trazado por parte de Dios, valga la redundancia, en su vida se va a cumplir de una forma u otra, tarde o temprano. ¿Está bien? Y de eso habló el domingo, que más adelante vamos a mencionar algo que habló el domingo el pastor, que va a tono con lo que estamos discutiendo aquí. Vamos al versículo del 4 al 6, mire lo que dice. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. O sea, fueron asesinados. Como podemos ver, Sansón toma una medida guerrillera, quemando de forma insólita, ¿verdad? No solo el trigo de los filisteos, que los filisteos estaban cosechando, sino también sus viñas y olivares. Para los que somos militares, una de las estrategias que utiliza el ejército es atacar primero las cosas que son logísticas, alimentos, combustible y todo eso. Usted ataca el alimento, ataca el combustible de un ejército, lo va a debilitar por completo, porque ¿de qué está compuesto el ejército? De hombres. Los hombres comen, los vehículos tienen que moverse. Eso tiene ese propósito, ¿verdad? La palabra traducida zorra puede también referirse a chacales. Yo hice una búsqueda en cuanto a esto y encontré pues que el autor, ¿verdad?, dice que la zorra es solitaria, evita a los hombres y no es muy común en Israel, mientras que los chacales siempre han sido numerosos, andan en manada y se atrapan más fácilmente. Un dato importante es que no hay nada que diga, ¿verdad?, que Sansón hizo esto por sí solo. Y en segundo lugar, no hay nada que diga que todo lo hizo en un día. ¿Sabe? Yo traté de buscar eso y en ningún lugar pues dice pues que él estaba solo o acompañado, o que esto lo hizo en un solo día o fueron varios días, ¿verdad? Pues estamos hablando de cultivos, quizás nos viene a la mente que pueda ser una cuerda, pero estamos hablando de los cultivos de un pueblo completo, de los filisteos. ¿Ven? Los cultivos se quemarían rápidamente ya que era época seca del año. Sansón actúa por motivos egoístas. Sin embargo, por medio de su venganza, Jehová toma otro paso en el inicio de la liberación de su pueblo. Dios utilizó todo esto para avanzar su plan para Israel y redención. Pero debido a la desobediencia de Sansón, todo llegó al término de un gran costo personal para él. Es justo suponer que si Sansón fuera obediente, Dios hubiera avanzado su plan en una manera que bendeciría a Sansón. Es importante que nosotros en nuestras vidas, cuando usted aceptó al Señor como su único y exclusivo Salvador, usted está haciendo un compromiso de vida, de por vida. O sea, esto no es que usted compró un carro y lo va a saldar en 4 años, o compró una casa y lo va a saldar en 30 años. Esto es un compromiso que usted hace de por vida. Y aquí lo importante es obedecer. Porque para todos y cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Lo voy a repetir nuevamente. Para todos y cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Usted se preguntará cuál es el propósito en mi vida. Quizás usted está haciendo el propósito que Dios tiene en su vida, pero usted no se ha dado cuenta. Pero es importante nosotros obedecer para que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Porque de esta forma
usted se va a bendecir, usted va a ser bendecido y usted va a bendecir a otras personas. Yo he estado en lugares, ¿verdad? A través de mi carrera policíaca de 32 años, que ya mismo me voy, a la gloria del Señor. Pero yo he llegado a lugares que yo no he pedido estar y he tenido la oportunidad de bendecir a otras personas que por mucho tiempo han tenido situaciones y problemas que yo he visto que tienen solución. Recuerde, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted ve los problemas desde otra perspectiva. Muchas personas se pueden acercar a usted pensando que el problema que tienen es lo más grande del mundo. Y cuando usted escucha el problema, es una cosa sencilla, que con oración o con un poco de acción se puede resolver. ¿Está bien? La venganza de Sansón provoca una represalia. Los filisteos dan quema por quema, pero creen que la destrucción de bienes merece la muerte. Esta desvalorización de la vida humana era evidente entre los filisteos, pero no así en la ley bíblica. A la esposa de Sansón le alcanza la misma muerte que ella quiso evitar traicionando a Sansón. No le podía haber ido peor si hubiese confiado desde el inicio en la protección de su marido. Por eso yo le mencioné que es importante usted hacer yugo igual con la persona que usted se case, ¿verdad? O que usted tenga una relación. ¿Por qué? Porque usted tiene que, la relación entre el matrimonio tiene que ser una relación de confianza. Usted tiene que confiar en su pareja. Porque la Biblia dice que se unirá el hombre con una mujer y será una sola carne. Pues como una sola carne, lo que está queriendo decir es que ustedes dos como matrimonio se constituyen en un solo ser para el Señor. ¿Está bien? Y eso es bien importante. Y vimos que en ese caso, cuando ocurre lo que ocurrió, ¿verdad? En el estudio pasado que yo expliqué, pues ella no tuvo lealtad hacia su marido cuando él le confesó algo. Es tanto así el matrimonio tan importante que, mire, en la ley, si su esposa o su esposo le dice algo, eso no puede ser revelado para ninguna cuestión. Eso no puede ser utilizado para nada. Eso es bien importante, ¿verdad? Vamos al versículo 7 y 8. Amén, amén. Vamos. Ok, versículo 7. Entonces Sansón les dijo: ya que si habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Aquí tenemos pues la triste historia de, ¿verdad? de las represalias, el intentar vengar un mal hecho hacia nosotros. Las represalias son una historia sin fin y uno nunca gana al final. Aquellos que confiamos en Dios, ¿verdad? Debemos ser capaces de recordar lo que dice la Biblia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Miren, siempre hay personas que le van a tratar de hacer daño, le van a hacer algo a usted, que usted en su condición humana se va a molestar. Pero usted no se ha dado cuenta que a veces usted ve pasar el sepelio de esa persona por el frente suyo, y cuando hablo de sepelio no digo, ¿verdad?, la persona muerta, sino ve que le ocurre algo, usted dice, wow, ¿sabe? Dios pelea su batalla, esté tranquilo. Dios va a permitir que usted vea que esa persona va a recibir el merecido que tiene, pero no tome la venganza usted. ¿Está bien? La venganza es de Dios. Dejaré que Él ajuste mis cuentas. Muchas de la guerra, el desastre, el odio profundamente arraigado y el dolor de nuestro mundo provienen del instinto de vengarse. Y eso usted lo ve todos los días. Y mayormente en este mundo, pues, lamentablemente, que estamos de las drogas. Que a veces por $10 se vengan y matan a una persona. Y los valores han ido en detrimento al punto de que ahora usted está en un lugar inocente y se ocurre una balacera y se llevan medio mundo allí. O sea, no tienen valor por la vida humana. Por eso es que nosotros tenemos que estar consagrados en el Señor y en todo momento orando y estar lo mejor posible ante la presencia del Señor. Por si Dios no lo quiere, ¿verdad?, nos llama en ese momento, pues usted se va tranquilo. Pero tenemos que consagrarnos, orar, salir de nuestros hogares siempre orando, poniéndonos en la verdad,
en las manos del Señor que guíe nuestros pasos durante el día y noche. Jesús nos dijo que no nos vengáramos ojo por ojo, sino tomar el control de la situación al dar aún más. Cuando hacemos esto, actuamos como Dios, quien no tomó represalias en contra del hombre por su pecado y rebelión, pero en lugar de eso dio su único hijo para morir por el hombre. Por otro lado, pues vemos que Sansón ingenuamente cree que los filisteos permitirán que el último acto de violencia sea el de él, cuando dice, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. O sea, él cree pues que le está diciendo a los filisteos, yo me voy a vengar y cuando yo termine con esto se acabó aquí. Pero vamos a ver más adelante que las cosas no son como las planeó Sansón, ¿verdad? Jehová, obrando en forma encubierta pero soberana, tampoco permitirá que la lucha termine. Por medio del espíritu vengativo de Sansón y de los filisteos, continúa la liberación de su pueblo. Sansón ataca a los filisteos que quemaron a su ex esposa, dejando un gran saldo de muertos y rompiendo de nuevo su voto de nazareo. Se retira a la peña de Etán en Judá, tal vez cerca de la aldea de Etán en el sur de Judá, o la Etán entre Belén y Tecoa. Es importante, ¿verdad?, señalar que debido a su desobediencia y mal juicio, Sansón prácticamente pues ya no tenía familia y virtualmente no podía confiar en nadie. Él vivió solo como un fugitivo en una cueva. Y usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Que usted tenga un llamado de Dios y ande como un fugitivo por ahí. Y eso pasa hoy día. Tenemos muchos fugitivos. Hay muchos fugitivos por ahí, huyendo de muchas cosas, ¿verdad?, que no quieren renunciar con tal de servirle a Dios. Y eso pues nosotros tenemos, ¿verdad?, que hacernos una introspección y ver cómo es el asunto. En términos, ¿verdad?, de lo que dice este mismo versículo, y los hirió de cadera y muslo con gran mortandad, pues yo me di a la tarea de buscar, no encontré mucho en cuanto a eso. Básicamente lo que encontré fue que la expresión puede referirse a una matanza cruel y despiadada. Recordemos que Sansón pues era básicamente un ejército de un hombre respaldado por Dios en contra de los filisteos. Tal vez, ¿verdad?, el texto tal vez lo que hace es una representación de las bajas filisteas como montones de huesos. Eso fue lo que yo pues más o menos así. Con todo así, aún así con todo lo acontecido y por medio de la venganza de Sansón, Jehová continúa con el plan de liberación de su pueblo. Y vemos esto, ¿verdad?, que a raíz de su venganza y ¿verdad?, y sus impulsos, pues cada vez se acerca más al plan que tiene Dios de liberar a su pueblo de Israel contra los filisteos. Vamos al versículo 9 al 13. Y dice, estamos en el 15, ok, estamos aquí. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle con él como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. El versículo 9, nosotros vemos que los filisteos pues invaden a Judá en busca de Sansón para hacerle lo mismo que él le había hecho, ¿verdad?, contra ellos. Recordemos pues que le quemó ya había habido unas muertes y le había quemado sus campos, ¿verdad?, de las cosechas. Se destaca el hecho de que una vez los varones de Judá supieron el propósito de la llegada de los filisteos, tomaron 3,000 hombres y salieron a buscar a Sansón. Esta acción muestra pues que Judá le temía a los filisteos y estaban bajo la opresión de ellos. O sea, tenían un miedo tan terrible que sacaron 3,000 hombres para un solo hombre. O sea, entiendo, para asegurarse de que lo iban a detener, ¿verdad?
Ellos preferían agradar a sus opresores que el apoyar a su libertador. Y esto es bien importante. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Usted olvídese de cómo se vean las cosas. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Eso llévelo atado en su corazón, porque ese principio se aplica todos los días en cada cosa. Usted es mejor agrade a Dios y obedezca a Dios antes que a los hombres. Y mire lo que dicen, ¿verdad?, los hombres de Judá, Sansón. ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? O sea, como mencionamos anteriormente, esta aseveración pues tiene un gran sentido de temor y sumisión a la vez por parte de los hombres de Judá. Esto es un fenómeno extrañamente común. A menudo, cuando alguien resiste la maldad, las personas están más enojadas a aquel que se mantuvo firme en contra de la maldad, ¿verdad?, que los que están enojados hacia él mismo. Y eso yo lo puedo explicar con lo que es el síndrome de Estocolmo. Yo me imagino Yami sabe lo que es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando hay una situación de toma de rehenes y pasa un periodo de tiempo y los rehenes van simpatizando con los captores. Cuando se da el desenlace, ¿verdad?, de la liberación, o va a intervenir los cuerpos de seguridad, vemos que los rehenes defienden a los captores. Más o menos es la comparación de lo que hacen aquí. O sea, ellos saben que están bajo el yugo, ¿verdad?, de los filisteos. Le temen que están, y en vez de, ¿verdad?, de reconocer que Sansón es el hombre que ha enviado Dios para su liberación, lo que hacen es que van y lo aprenden. Vemos, ¿verdad?, que esa afinidad del oprimido con el opresor. Los israelitas no reconocen, ¿verdad?, con todo esto, como le mencioné, que Jehová los está socorriendo a través de Sansón. No, eso ellos no lo reconocen. Pero mire lo que contesta Sansón: yo les he hecho como ellos me hicieron. Vemos que Sansón pues justifica sus acciones sobre la misma base. Podríamos decir que Sansón no es un Simón Bolívar, ¿verdad?, que es un líder de un ejército de liberación, sino es una especie de Rambo para ¿verdad?, peleando a solas para obrar la justicia a su criterio. Usted sabe que Rambo pues no tiene ningún bando ni ningún código. Él pelea a base de su criterio. Pero así mismo estaba Sansón. Todavía en este punto ni Sansón ni los israelitas buscan la liberación, sino solamente Dios es el único que está buscando la liberación. Pero tenemos que reconocer que la misericordia de Dios es bien grande para con su pueblo. Porque mire aquí los elementos que hay en estos versículos. Hay elementos de desobediencia. Sansón persiste en su desobediencia, su sed de venganza y darle la espalda a Dios. Mire, tanto está usted desobedeciendo al Señor, que el Señor lo puede desechar a usted. Pasó con Saúl. ¿Sabe? Dios, la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Está bien? Pero nosotros no podemos jugar con el Señor. No podemos jugar. Eso es bien importante. Vamos a los versículos 12 y 13. Y dicen, repitiendo, ¿verdad? Ellos le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Juradme que no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos, te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron venir de la cuerda, ¿verdad? Los 3,000 de Judá prenden a Sansón solamente porque él lo permite. ¿Sabe? Recordemos que este hombre es un hombre que tiene un llamado de Dios y su fuerza proviene de Dios, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Al parecer Sansón se sometió a esto, asumiendo que esto era cierto,
Esto mostró gran fe por parte de Sansón. Él estaba dispuesto a colocarse a sí mismo en una posición difícil y confiar en Dios para que le cuidara de él. Sansón le exige un juramento de que no lo maten. No quiere pelear con sus hermanos israelitas. Al ver que sus hermanos le dicen que solamente lo prenderán y lo entregarán en sus manos a los filisteos, es cuando se consuma la entrega de Sansón y es atado con 2 cuerdas nuevas. Y esto de las cuerdas nuevas pues tiene un significado más adelante que vamos a ver, pero un poquito más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos al versículo 14 y 17. Y dice: y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado en un fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno y un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Podemos ver, ¿verdad?, que el plan de Dios continúa para con su pueblo cuando el Espíritu se lanza sobre Sansón. No le ofrecieron más resistencia que una mecha quemada. El verbo traducido se cayeron es literalmente pues que las cuerdas se derritieron. La facilidad con que Sansón se deshizo de las cuerdas habrá aterrorizado a los filisteos, contribuyendo a la victoria aplastante del israelita, ¿verdad?, de Sansón. Como no tiene alma, pues Sansón toma una quijada de asno. El animal había muerto, ¿verdad?, desde lo que pude buscar, había muerto el día anterior y todo, menos la quijada, pues habría sido consumado durante la noche por las hienas. Y esto es verdad porque la quijada del asno pues es muy dura y llena de dientes, y es la única parte de ese cadáver que las hienas dejan, que me pareció, ¿verdad?, interesante. La quijada fresca pues era más pesada y menos frágil que si estuviera seca, pero contaminó de nuevo a Sansón, ¿sabe? Y lo contamina porque rompe nuevamente rompe el voto del nazareo, que le dice que no puede acercarse a ¿verdad?, animales muertos. ¿Y qué hizo? Pues tomó la quijada de un asno y con esa pues mató a los filisteos. Con la quijada Sansón mata a unos 1000 filisteos. Celebra esta increíble victoria con otro poema. El muchacho pues era poeta, ¿verdad? Con una quijada de asna, un montón, 2 montones y una quijada de asno ha matado a 1000 varones. El contacto con los montones de cadáveres es otra violación del nazareato de Sansón. Sansón, pues, como vemos, persiste en el pecado, en el quebrantar el voto que se había hecho desde el vientre, ¿verdad? Y resumiendo el capítulo 16 y 17, vemos pues que brilla por su ausencia en el poema alguna alabanza a Jehová. Sansón se canta solamente pues a sí mismo y a su alma. El nombre que pone al lugar tampoco honra a Dios, sino a la leji, que lo que significa es quijada en hebreo. ¿Verdad? No le da la gloria a Dios, sino que Él se echa la gloria para Él. ¿Cuántas veces pasa eso hoy día con mucha gente por ahí que no le dan la gloria a Dios y buscan ellos la gloria para ellos mismos, ¿verdad? Tal vez ese lugar se llama Lehi desde antes debido a alguna roca pues en forma de quijada, pero en este caso, viendo la coincidencia entre el nombre del lugar y su alma, Sansón nombra una parte del lugar Ramat Lehi. Sin embargo, es también posible que el nombre Lehi fue puesto al lugar para conmemorar el triunfo de Sansón con la quijada. El nombre junto, Ramat Lehi, significa monte de la quijada. Es obviamente, ¿verdad?, un nombre apropiado para ese lugar de la gran victoria de Sansón. Vamos al versículo 18 y dice: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por medio de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caer en las manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lei hasta hoy.
y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Aquí vamos a terminar con el capítulo 15 y vemos que, ¿verdad?, que después del esfuerzo sobrehumano, Sansón queda deshidratado. En su debilidad, ¿verdad?, pues por fin él reconoce que Jehová le dio la victoria y que su vida depende de él. Se pone al servicio al identificarse como su siervo. Sansón necesitaba que esta sed pues le recordara de su propia debilidad y la necesidad justo después de una gran victoria. Después de una gran victoria necesitamos recordar nuestra mortalidad y quién nos dio la victoria. Eso es importante. ¿Quién nos dio la victoria? Es muy común para el pueblo de Dios, cuando estos tuvieron una gran liberación, el tener un poco de problemas que es demasiado para ellos. Y recordemos que el pueblo de Israel ha sido un pueblo obstinado, cabezón, para decirlo así. Porque si vemos la historia del Antiguo Testamento, gran parte de la historia que se desarrolla en el Antiguo Testamento es Dios bregando con el pueblo de Israel por su pecado y su desobediencia. Y desde los tiempos de Adán y Eva, vemos el tiempo que estuvieron en Egipto, 400 años, cuando fueron liberados, y así sucesivamente, el pueblo de Israel constantemente, ¿verdad?, le daba la espalda a Dios. Y eso pues es un detalle bien importante. Es muy común, ¿verdad? Sansón mató a 1000 filisteos y los amontona, y luego él se está muriendo por un poco de agua, ¿verdad? Qué irónico. Como Israel, Sansón no clama a Jehová hasta que se encuentra en un aprieto. ¿Cuántas veces nosotros clamamos al Señor solamente cuando estamos en un aprieto, en una situación difícil? Cuando estamos bien, no nos acordamos del Señor. Eso usted lo puede ver cuando ocurre una situación para estas personas pues que no son creyentes o algo. Pues usted los ve que cuando ocurre algo, pues es que claman al Señor. Mientras tanto no se acuerdan del Señor. Y del Señor nos tenemos que acordar todos los días. Porque todos los días Él está con usted. Todos los días. Usted puede ser infiel, pero Él sigue siendo fiel. Él no le va a fallar a usted. Eso es bien importante que usted se lo lleve, ¿verdad? Y yo recuerdo, y como le mencioné ahorita, el pasado domingo el pastor mencionaba en su predicación pues que a veces nos oponemos, ¿verdad? Y nos olvidamos de Dios, atrasando así el plan de Jehová en nuestras vidas. El no reconocer lo que logramos por la gracia de Dios y no darle la gloria a Él es algo que está afectando grandemente a la iglesia hoy día y al cristiano como individuo. Y eso es bien importante, o sea, es lo que yo le vengo mencionando. La gloria es para el Señor. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y a veces vemos iglesias y otros hermanos que quieren llevarse ellos la gloria. Y no es así. Usted es un instrumento en las manos del Señor. ¿Está bien? Solo buscamos a Dios en la necesidad. Y otra cosa que mencionó el pastor en su sermón, que a mí me llamó la atención, fue cuando el pastor habló del predicador que fue llamado a través de toda su vida, y no fue hasta que tenía como 50 años. ¿Se acuerda, pastor? Cuando comenzó la obra que Dios tenía para él a través de una enfermedad. ¿Sabe? ¿Cuántas bendiciones y cuántas personas dejó de bendecir ese hombre por no, ¿verdad?, no obedecer al llamado de Dios? Y eso son cosas que un refrán pueblerino de Puerto Rico dice, que nadie aprende por cabeza ajena. Pero nosotros tenemos que escuchar esas cosas, estar pendientes, ver esa situación y de eso aprender para que no nos ocurra a nosotros. Eso es bien importante. ¿Okay? De hecho, esta es la primera vez que leemos que Sansón habla de Dios o acerca de Él. Así como Jehová responde al clamor de su pueblo con liberación inmerecida, también así salva al indigno Sansón. Le abre un manantial en la roca, como también hizo para Israel, logrando así saciar su sed. Aunque usted sea infiel, Dios sigue siendo fiel. ¿Bien? Tal vez este encuentro con Dios es lo que convirtió al joven irresponsable en gobernante. En la última frase del capítulo, ¿verdad?, cerrando el capítulo en el versículo 20,
nos recuerda que Sansón solamente había comenzado a liberar a Israel. En ese versículo, pues, el juzgó significa gobernó. Es un sentido de 20 años, fueron el reposo personal de Sansón, después del cual, igual como la nación, volverá a sus andadas. O sea, tuvo 20 años tranquilos de sus andadas y luego pues volvió a sus andadas, valga la redundancia. Los 20 años de su gobierno han de corresponder a la segunda mitad de la opresión filistea. Su gobierno comenzaría después de los eventos de los capítulos 14 y 15 que recordamos, ¿verdad?, del estudio pasado, y terminaría poco antes de la batalla de Mizpa. ¿Cuáles fueron los frutos de la venganza provocados por anteponer los deseos carnales sobre la voluntad de Dios? La mujer y el padre de esta fueron vilmente asesinados al ser quemados. Y eso es responsabilidad de Sansón. ¿Está bien? No completa, ¿verdad?, porque es compartida, pero a raíz de todo esto de la venganza y de todas estas cuestiones, pues se desata esta situación, ¿verdad? Y el que Sansón huya y se esconda como un criminal. Y como mencioné anteriormente, o sea, un hombre que es llamado por Dios escondiéndose como un criminal. Nosotros no nos podemos esconder. La luz no se pone en un lugar donde no ofrezca, ¿verdad?, claridad. La luz, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y nosotros tenemos que estar sobre la mesa. ¿Para qué? Para alumbrar todo el panorama. Ahora vamos a estar con el capítulo 16. En este capítulo, pues vamos a ver, ¿verdad?, el punto culminante de Sansón y su muerte. Y dice el versículo 1: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se le llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. El episodio señalado, ¿verdad?, en estos versículos del 1 al 3 sucede, ¿verdad?, al final de los 20 años que mencionamos antes, poco antes de la relación con Dalila. Al ir a Gaza es la más sureña de las 5 ciudades filisteas, y visitar a una prostituta, Sansón muestra arrogancia ante sus enemigos y ante Dios. Menosprecia la capacidad de aquellos de hacerle daño y desprecia de nuevo su nazareato. Sansón obviamente está aquí en pecado. Este es un claro ejemplo de cómo un hombre usado por Dios también puede pecar, y pecar descaradamente. Y esto nos lleva al típico caso de David y Betsabé, un hombre conforme al corazón de Dios. Mire, para que Dios diga que un hombre es conforme a su corazón, es mucho decir. Y usted conoce la historia de Betsabé, que él salió de tarde al palacio, la vio, se llegó a ella, la hizo su mujer, y después ya usted sabe el resto. Mató a Urías y pasaron un sinnúmero de cosas. Y con todo y eso él se arrepintió y Dios lo perdonó. Por eso yo te digo en esta noche que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de segundas oportunidades. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te perdona. ¿Ven? Amén. Sansón quería ser usado por Dios, pero él también se dio a los engaños del pecado. Él mantuvo las apariencias externas del celo de su voto nazareo, mientras que al mismo tiempo pecaba descaradamente con una prostituta. La unión del nazareo con una prostituta es ofensivo. Los filisteos esperan la claridad para matar a su enemigo formidable. Ponen una guardia en la puerta de la ciudad para evitar que su presa salga durante la noche. En efecto, a medianoche Sansón se va. Las puertas de la ciudad tenían la altura de un edificio de 2 pisos. Imagínense cuán grandes eran esas puertas. Cuando dice un edificio de 2 pisos, edificio se refiere a casa, una casa de 2 pisos. Pues las puertas eran de ese alto, ¿verdad? Y estaban llenas de clavos y cubiertas de bronce para evitar que se quemaran fácilmente, ¿verdad? Lo que nos quiere decir que son unas puertas sumamente pesadas. Podemos imaginarnos, ¿verdad?, el asombro de los guardias listos a arremeter contra Sansón cuando lo ven agarrar la barra que servía de cerrojo y arrancar de sus cimientos las 2 hojas con sus postes.
yo, ¿sabes? Me preguntaría, ¿quién atacaría a este superhombre, ¿verdad? Mientras él sube esas puertas en su sombra y se marcha con ella. La lleva a cerro arriba hasta la cumbre de un monte de donde se veía Hebrón, ciudad que estaba pues a unos 64 kilómetros al oriente. Esto lo quiere decir pues que el monte era bastante alto, ¿verdad? El milagro simboliza el deseo de Jehová de entregar a su pueblo a las puertas de sus enemigos. Sin embargo, pues el pasaje no atribuye la hazaña a Dios, pero es una representación viva ¿verdad? De que Dios está en el asunto. Vamos al versículo 4, y aquí es que entra la famosa Dalila, ¿verdad? Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, el cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atacado para ser dominado. Y él respondió: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos lo trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella los ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Cuando ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti, él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Sansón se enamora otra vez, ¿está bien? Y se enamora de una mujer que no era correcta para él, y no era correcta porque era una mujer que lo iba a llevar a la muerte. Este es otro ejemplo, ¿verdad?, del dolor y la ruina que llegó a la vida de Sansón debido a lo que no guardó en su corazón, guiado por sus deseos carnales. Dalila también estaba bien enamorada, pero estaba enamorada del dinero, no de Sansón. En este momento el amor de Dalila eran 1100 ciclos, que subaban como 140 libras o 63 kilos de plata, que para aquel entonces pues era mucho dinero, ¿verdad? Dalila es la última mujer que atrae a Sansón, es del valle de Sorek, que es la frontera entre Filistea y Dan. Sorek era el nombre de una especie de vid de alta calidad, ¿sabes? Se producía un vino de alta calidad. Da un presentimiento que una mujer de este lugar debe ser prohibida para el nazareo. Dalila no es un nombre filisteo, sino semítico. Pero ella se comporta como filistea, ¿verdad? Posiblemente fue hija de un matrimonio mestizo o lo que se llama israelita filisteo. Al enamorarse de ella, Sansón de nuevo muestra insensatez con las mujeres. Aquí vuelve, ¿verdad?, a demostrar su falta de carácter, su desobediencia al voto nazareo y su obstinación de pecar conforme a los deseos de la carne. En otras palabras, pues Sansón era un poquito mujeriego. Las diversas opiniones, todas especulativas sobre el significado de Dalila, incluyen adoradora, coqueta, débil, prostituta sagrada, querida, rizo colgante y sumisa. Mire todo lo que se presume que significaba el nombre de Dalila. Reconociendo que la fuerza de Sansón es sobrenatural, los filisteos sobornan a Dalila para que averigüe su secreto. Sansón debía estar prevenido por experiencias previas, porque ya le había ocurrido, ¿verdad?, como sabemos. Pero con las mujeres él es tan insensato como Israel lo es con los ídolos. Y es bien importante ver que en cierta manera pues Sansón es representativo del comportamiento y la desobediencia del pueblo de Israel a través del Viejo Testamento. En Dalila pues se combinan las maldades de la mujer de Timnat y la prostituta de Gaza, ¿verdad? Y aún así, Sansón, habiendo tenido 2 experiencias previas con mujeres anteriores, persiste en hacer lo mismo. Y yo le hago una pregunta a ustedes: ¿cuántas veces nosotros hemos tenido experiencias previas de cualquier tipo? O sea, no estamos hablando, ¿verdad?, de eso, sino experiencias en todas las facetas de la vida, y que se ven que en su propia faz, que no son de Dios, y nosotros pues continuamos obstinados en seguir cayendo en la misma trampa del enemigo. No sé si me entendieron, ¿verdad? A veces hay cosas que usted las permite que pasan,
que usted sabe que su propia faz no son producto de lo que Dios quiere para su vida, pero usted obstinado sigue en eso, como una especie de prisión que usted vive, que usted debe ser libre. Eso básicamente es lo que le quiero decir. Dalila hace el intento de que Sansón le revele el secreto de dónde obtiene su fuerza, pero él le engaña. Sansón da a entender que las cuerdas tendrán un efecto mágico, pues si lo atan con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, perderá su fuerza. O sea, enjuto significa, proviene del latín exuctus, que es algo pues delgado, seco o con en el significado humano, algo pues con poca carne. Sansón hubiera podido ver fácilmente el corazón de Dalila por la forma en que ella inmediatamente intentó atarle con lo que él de una manera engañosa le había dicho que podía ser atacado. O sea, vemos que Sansón, aparte de ser, ¿verdad?, un pecador empedernido y estar pendiente de los deseos de su carne, es una persona bien ingenua. Y usted tiene que ser manso como una paloma y astuto como una serpiente. Porque usted, ¿sabe? Usted tiene que ser, esto es lo que en el mundo le llaman la malicia, pero nosotros tenemos que ser astutos. Y usted, ¿sabe? Hay indicadores que ustedes le dicen, mira, esto no proviene de Dios. Pero usted huya de ahí, corra de Babilonia, salga de Babilonia, vamos, corra de Egipto. Varios filisteos esperaban en un cuarto para atacar a Sansón. Al ver su fuerza se quedaron escondidos. Así que Sansón no se dio cuenta de la traición de Dalila. Para él fue solamente un juego de enamorado, ¿sabe? A lo mejor era que estaba tan enamorado que el enamoramiento le nubló la mente. Eso, cualquier coincidencia ¿verdad?, con la vida real son pura coincidencia. Vamos al versículo 10, ya estamos casi terminando. Vamos a leer rapidito aquí. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató ella. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió y sus brazos como un hilo. Dalila pues seguramente de forma engañosa, hipócritamente reprocha la falta de sinceridad de Sansón. Pero Sansón de nuevo contesta con engaño. La palabra traducida soga es la misma que se vierte por cuerdas, de modo que Sansón ya ha demostrado que las sogas nuevas no le pueden retener. Y esto, como le mencioné anteriormente, pues vemos cuando él fue primeramente capturado por los hombres de Judá, ¿verdad?, que lo ataron con cuerda nueva. Sin embargo, Dalila no lo sabe. Posiblemente se consideraba que lo nuevo tenía alguna potencia sobrenatural. Sansón todavía no toma en serio la diversión inocente de Dalila. En el versículo 11 se acerca un poquito más a la revelación de la verdad. Las sogas serían más parecidas a sus trenzas en las cuerdas de arco. Vemos pues nuevamente un Sansón ciego, ignorante y confiado y un tanto inmaduro ante lo que está aconteciendo. ¿Está bien? Y para eso, hermano, nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu. A mí me gusta mucho porque el pastor siempre dice, nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu. Todo el que venga aquí, usted escuche. Retenga lo bueno y aborrezca lo malo. Pero tenemos que tener discernimiento de espíritu. ¿Está bien? Al parecer, la atracción romántica le hizo a Sansón perder todo sentido. No había nada bueno o motivo racional para que Sansón continuara su relación con Dalila, o el entretenerle con la curiosidad del secreto de su fuerza. Sansón es un buen ejemplo de cómo una relación impía puede tocar el pensamiento. Sansón permitió estas ataduras debido a que él se rehusaba a escapar de la situación. Y escuchen esto. Muchos hoy en día están en similares lugares de pecado. ¿Y cuáles son esos lugares de pecado? Los deseos de la carne, la murmuración, porque eso ocurre entre los hermanos, hay murmuración. El del compromiso.
Mi trabajo es más importante que Dios. Mis amigos son más importantes que Dios. Sin usted darle el primado a Dios. Y de servidumbre. Hay gente que le sirven que su Dios es el dinero, los elementos materiales. ¿Cuánto tengo? Cuando usted se muere, usted no se va a llevar nada. Solamente la vida que ha vivido conforme, ¿verdad?, a lo que está escrito y a la voluntad de Dios. Y lo peor de todo es que hay gente que rehúsa escapar de estas prisiones. Y eso es lo peor. ¿Ven? Vamos al versículo 13 y 14. Y dijo Dalila a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo: si tijeres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Nuevamente vemos la hipocresía de Dalila, ¿verdad?, disfrazada de amor, y cómo seduce a Sansón. El tercer intento de Dalila también fracasa, pero lo lleva todavía más cerca a la verdad. Sansón deja de hablar de cuerdas y soga para señalar directamente su pelo. Ya vamos, ¿verdad? Básicamente va por ahí el asunto. También sugiere más claro que nunca que no será dominado por un medio normal. Vamos al 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella dijo que él se durmiese, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y dijo: esta vez saldré con las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza empezó a crecer después que fue rapado. Qué triste, ¿verdad? Súper triste. Dalila, como vemos, Dalila pues no se da por vencida. Manipula a Sansón de la misma manera que la novia, ¿verdad?, que la supuesta novia que tenía en Timnat. Su hipocresía es completa cuando reclama que el corazón de Sansón no está con ella, es decir, que no ha sido sincero con ella. Su amor al dinero le acicatea y día tras día presiona a Sansón hasta que él no aguanta más. De nuevo, el invencible en batalla no puede resistir a la insistencia de la mujer que él ama, ¿verdad? Siente que está en mortal angustia, pero ceder ante la presión de Dalila lo llevará literalmente a su muerte. Anteriormente, pues, vimos que Sansón cedió ante la persistencia de su esposa filistea. Ahora él cedió ante la persistencia de Dalila. Ella ciertamente pecó al utilizar esa terrible manipulación, pero Sansón también pecó, ¿verdad?, al ceder esa manipulación. Y esto nos lleva a mencionar que este término se usa mucho: la presión de grupo. Usted no deje que haya presión de grupo ni presión individual sobre ningún cristiano. Debe sentir que es presionado por nadie. Y vemos como hoy en día estas organizaciones, ¿verdad?, y estos grupos quieren crear una presión sobre los nuestros. Cuando nosotros les enseñamos unos valores, ¿verdad?, y unos principios en nuestros hogares, y ellos por allá le quieren enseñar otra cosa, una presión. Si tú no estás con nosotros, tú eres esto, tú eres aquello. ¿Sabes?
tenemos que orar, hermano, pero más allá de orar tenemos que poner la acción y tenemos que levantarnos como pueblo y evitar que estas cosas pasen. Amén. Dalila no tenía amor por él y ella esperaba que Sansón se destruyera a sí mismo y su servicio para Dios para probar su amor por ella. No permita nunca, nunca, nunca que nadie se interponga en su relación con Dios y usted. Es mejor servirle a Dios, como le dije, a los hombres. Mire, y esto se da mucho en el contexto de los novios. La famosa prueba de amor antes de llegar al matrimonio. Y eso es una cosa que se ha proliferado tanto y ha traído tanto y tanto, ¿verdad?, sufrimiento y tanta desintegración familiar en Puerto Rico, que es una cosa pues terrible, ¿sabe? Cuando Sansón hizo esto fue una escena muy triste. Él debía saber lo que habría de venir. Ya él sabía pues que había revelado su secreto y que aún él así viendo que ella había intentado hacerlo, él le revela un secreto tan, ¿verdad?, tan significativo. Él se enfrentó a la elección entre fidelidad a su Dios y el continuar con una relación impía. Con esto vemos el hombre más fuerte del mundo débil bajo el poder de una relación impiadosa. Quizás Sansón pensaba que debido a que él era fuerte en un área de su vida, él era fuerte en todas las áreas. Y él estaba bien equivocado. La revelación a Dalila es también una revelación al lector. Hasta aquí la historia no ha dicho que la fuerza de Sansón tenga que ver con su pelo. Él ha tenido en poco su nazareato, pero reconoce que si corta la más visible señal del voto, perderá su poder. ¿Sabe? Lo que nos dice aquí que el pelo es un símbolo, ¿verdad?, que puso Dios en el cuerpo de Sansón con relación a su nazareato. Era como una señal. No que su cabello lo hiciera fuerte, sino que su cabello era el símbolo de su consagración y era la garantía del favor de Dios hacia él. Mientras su cabello no había sido tocado, él era un hombre consagrado. Y tan pronto como fue rapado, él ya no estaba perfectamente consagrado y luego su fuerza se apartó de él. Esto es un ejemplo trágico de un potencial desperdiciado de rechazo de las advertencias de Dios. Sansón pensó que podría salirse con la suya, con el pecado y escapar de sus consecuencias. Él malinterpretó la misericordia retardada del juicio o corrección de Dios como una observación de que él no le importaba. Él, por lo tanto, presumió la misericordia de Dios y continuó con su pecado haciendo las cosas que fueran peor. Obediencia quiero, mas no sacrificio. Obediencia quiero, mas no sacrificio. Es importante usted obedecer y no pensar, ¿verdad?, pecar deliberadamente, porque va a llegar el momento en que eso le va a traer serias consecuencias. Dalila traicionera hasta el fin, ¿verdad?, hace dormir a Sansón sobre sus rodillas. Según el hebreo, ¿verdad?, los textos hebreos, fue ella quien le cortó las trenzas. El hombre pues tuvo que traerle la navaja porque Sansón pues dormía sobre sus rodillas. Entendemos que estaba sobre el piso con su cabeza en las rodillas, en los muslos de Dalila, ¿verdad? La forma en que Dalila comenzó a ferir a Sansón fue gritar que los filisteos lo atacaban. Sansón descubrió que la fuerza se había apartado de él cuando quiso escapar. El verbo traducido me escaparé es literalmente pues me sacudiré. Sansón creía pues que se sacudiría desprendiéndose de cualquier atadura de los filisteos. La fuerza de Sansón, pues como vemos, pues no era suya, ni se derivaba de su pelo, sino de Jehová, aun cuando Sansón vivía en pecado. Sin embargo, cuando pierde la señal visible de su consagración, Jehová le retira su poder. Así también Jehová quita su bendición cuando Israel no se identifica como su siervo. Y miren lo que dice el capítulo 18, lo que dice Mateo 18:9. Perdón, antes de eso. Cuando los filisteos apresan a Sansón y lo apresan, valga la redundancia, lo cegaron sacándole los ojos, lo encadenaron y lo pusieron a moler. Y los ojos tienen un significado, ¿ven? Y es que era apto para Sansón que primero fuera cegado por su encarcelamiento. Él estaba atraído hacia relaciones impías a través de sus ojos.
Su fracaso a refrenar dicha atracción hacia las mujeres lo llevó a esa servidumbre. Sin sus ojos, Sansón no podía seguir viendo a las mujeres que tanto le tentaban, ¿verdad? Y mire lo que dice Mateo 18:9. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Está bien? Y no es literalmente que usted coja un ojo ahora y se lo saque, ¿sabe? Básicamente lo que quiere decir aquí es que usted tiene que cuidar lo que ve, lo que mira. ¿Ven? Usted tiene que cuidar sus ojos, ¿verdad? Luego de esto, Sansón es llevado a Gaza, atado en cadena a la cárcel para que moliese. En el mundo antiguo ese trabajo se le asignaba a prisioneros de guerra, criminales, esclavos desobedientes y mujeres. Es triste ver que uno puede perder el poder de Dios sin saberlo. Sansón pensaba, ¿verdad?, que podía salvarse de los filisteos como antes, pero no se dio cuenta que ya no tenía poder. En un momento de debilidad moral o espiritual uno puede perder el poder de Dios. Sansón cedió a la presión de Dalila y le costó su poder con Dios. Y yo me hago una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos ministerios, grandes siervos y hombres de Dios han perdido su poder con Dios porque se dieron una tentación? Pensando que quedarían, ¿verdad?, en secreto sus pecados, pero salió a la luz y su caída fue completa. Y la Biblia dice que nada será oculto, todo saldrá a la luz. El pastor también mencionaba que usted puede hacer algo en un cuarto y usted piensa que nadie lo está viendo. Olvídese que nadie lo vea. Preocúpese que Dios lo está viendo. Eso es lo que usted tiene que preocuparse. Que Dios lo está viendo. ¿Está bien? Ahora con esto vamos a finalizar, que es la muerte de Sansón. Y dice, entonces los principales filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otro. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol y el sepulcro de su padre en Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Los filisteos deciden ofrecer una fiesta a Dagón, era un dios pagano. Antes se pensaba pues que Dagón era un dios pez, pero ahora por medio, ¿verdad?, de las inscripciones del Antiguo Oriente se sabe que era un dios cananeo del grano. De hecho, el nombre de Dagón significa grano, adoptado por los filisteos cuando se asentaban en la costa de Canaán. En la fiesta tanto los 5 gobernantes, habían 5 gobernantes de las 5 ciudades, ¿verdad?, principales de Filistea, como su pueblo, alababan a Dagón por haberle entregado a Sansón. Es importante mencionar, ¿verdad?, que el mensaje predicado por los seguidores de Dagón era claro. Nuestro Dios es más fuerte que el Dios de Israel. A menudo la desobediencia, ¿verdad?, de los líderes de Dios conduce a que otros nieguen a Dios. Por eso es bien importante su testimonio. Es importante nosotros guardar un testimonio. Hay gente que no entiende
cuán importante y cuán necesario es que un cristiano mantenga su testimonio, porque con su testimonio usted está diciendo que su Dios es más grande que cualquier otro Dios. Pero cuando usted no guarda un testimonio, ¿qué usted está haciendo? Poniendo a nuestro Dios aquí. Y los dioses de ellos, paganos, usted los está, mira, exaltando con su comportamiento. Por eso es bien importante usted mantener un testimonio, ¿verdad? En plena fiesta los filisteos pidieron traer a Sansón de la cárcel para burlarse de él. Él parecía débil. En realidad pensaba apoyarse de una manera no sospechada por su guía. Este joven sería uno de los responsables de ponerlo en ridículo frente a la concurrencia. La palabra edificio, pues es literalmente casa, ¿sabe? Y aquí vemos pues que la casa donde estaban era el templo de Dagón. El techo de los filisteos era sostenido por columnas de madera, las cuales descansaban sobre bases de piedra. El autor de ¿verdad? De estos versículos, pues interrumpe la narración para explicar que el templo estaba atestado de filisteos, disfrutando de la humillación de Sansón, y eso pues lo que trae es para darnos una idea de cuán grande iba a ser, ¿sabe? Fue la matanza de Sansón, ¿verdad? El espectáculo se llevaría a cabo en un patio central cerrado por 3 lados, o tal vez hasta los 4 lados, a la vista de todos los que estaban debajo del techo y en la azotea. Probablemente los 3,000 que estaban en la azotea desestabilizaban el edificio. Habiendo entregado Sansón a los filisteos, Jehová ha colocado a su instrumento en el templo de Dagón mismo, donde podría hacer el daño máximo, no solamente al enemigo opresor, sino también al Dios falso. En esta situación, Sansón clama a Jehová por segunda vez. Todavía no piensa en el bien de Israel ni en la gloria de Dios, sino en el mismo motivado en todas las peleas, ¿verdad?, de los capítulos 14 y 15 y la venganza personal. Sansón se dirige a Jehová como Señor y Dios. A Jehová le interesa demostrar que el verdadero Señor y Dios no es Dagón, sino Él. Y para finalizar, ¿verdad?, esto y su amor para Israel le motivan a conceder la petición de Sansón. Sansón se agarró de las 2 columnas centrales del templo y reveló su fuerza, había regresado. Movió las columnas haciendo caer el templo, ¿verdad? El verbo traducido empujó significa dobló o se dobló. Estos verbos sugieren que Sansón se inclinó hacia adelante y empujando y torciendo las columnas con sus brazos. En esa muerte se estima que Sansón mató cerca de 1,100 filisteos. Probablemente mató a casi todos los presentes, ¿verdad? Más de 3,000, incluyendo a los 5 gobernantes, ya que en aquel tiempo casi toda la lesión conducían a la muerte. Se dice que probablemente Sansón fue sepultado en el campamento de Dan. La expresión su hermano puede hacer referencia a los miembros de la familia extendida de su hijo o su otra esposa de Manoa, a menos que la madre de Sansón haya dejado de ser estéril desde su nacimiento. ¿Está bien? Para concluir, Sansón fue un hombre muy fuerte y astuto, pero débil de carácter y carente de sabiduría. Es importante aprender a crecer en el carácter, porque si no lo haces te vas a hacer muy difícil ver cumplido el propósito de Dios que tiene para tu vida. Además debes pedir sabiduría para que puedas ver el propósito de Dios en tu vida. Dios levanta hombres y mujeres en lugares específicos, en tiempos específicos y con características especiales. Sansón, un hombre con características de un hombre atlético, guerrero, diestro para la pelea, diseñado por Dios exclusivamente para defender a su pueblo, era como el Rambo de Israel. Un hombre con un llamado tan grande aún desde antes de haber nacido, pues así lo anunció el ángel. Muy pocos fueron anunciados así para realizar tareas tan específicas. Solamente fueron llamados Sansón, Juan el Bautista y el Señor Jesús, desde el vientre de su madre. ¿Está bien? Con esto culmino, ¿verdad?, el estudio. Hasta aquí mi parte. Gracias y que el Señor me los bendiga. Tremendo, ¿verdad? Qué chévere. Como esa secuencia la llevaba el hermano de la vida de este hombre Sansón. Como estos son estudios, usted puede hacer su exégesis, ¿verdad? Y pensar, ¿dónde pasaría Sansón su eternidad?
Porque vemos claramente que lo que hubo ahí fue un suicidio. Su fuerza mató a esos 1000 hombres, pero junto con él, junto con ellos, él. Y por lo menos yo puedo observar que Sansón, el símbolo de su pelo, que fue rasgado, pero hacía tiempo que ya su corazón había sido afeitado. Porque todo trata del corazón. Y el corazón de Sansón ya estaba inclinado a hacer cosas, ¿verdad?, que no estaban a la altura de lo que Jehová Dios le había pedido. Con las personas que se estaba ligando, con las personas que estaba frecuentando, con los filisteos y con todo esto. Muchas veces nosotros estamos dentro de la casa del Señor, pero nos estamos ligando con personas que no tienen esa misma talla. Y tal vez venimos aquí, adoramos a Dios, pero ya nuestro corazón se está inclinando a esos dioses y se está inclinando a esa maldad que estas personas pues están trayendo. Lo ideal es que nosotros tengamos nuestro grupo, y nuestros grupos son aquella gente que ama a Dios. Pero pastor, ¿y cómo vamos a llegar a los demás? Claro, nosotros tenemos que tener nuestra salida y hablarle a esa gente del Dios que ama, el Dios que salva, el Dios que salva. Pero no podemos entonces nosotros convivir con ellos, porque va a llegar el tiempo que vamos a actuar igual que ellos. Y eso usted lo puede notar fácilmente con algunos hermanos que han estado entrando y saliendo de la iglesia y compartiendo con otras personas. Cuando tú abres los ojos ya están hasta hablando malo y ya están teniendo esa vida que tiene el mundo. Si nosotros somos llamados por Dios, pues tenemos que entonces empezar a trabajar y a vivir de esa manera para que nuestro corazón no se dañe. Yo creo que Sansón, su corazón se dañó por ser mujeriego, por tener esas habilidades que él tenía. Quería llevarse el mundo por delante y tomar aquello pues que no le pertenecía. Usted haga su exégesis, piense, analice y no se quede solamente con lo que el hermano Quillan trajo. Haga sus estudios en su hogar, lea comentarios bíblicos acerca de lo que es la vida de Sansón. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que analizar es que Sansón le faltaba tener conocimiento. Y perdone la expresión, para mí Sansón era un tonto. ¿Ves? Y usted y yo no podemos ser tontos. Usted y yo, la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de ¿qué? Pues nosotros debemos de empezar a educarnos. Mire cómo está en los días de estudio, mira cómo está. Pero si aquí se hubiera invitado un evangelista, o se hubiera invitado un milagrero, o se hubiera invitado un vidente, así te dice el Señor, que venga, pues esto se hubiera llenado. Porque la gente lo que quiere es lo que es sensacionalismo. Y la educación la pasan por alto. Y si tú estás educado en la palabra, nada de estas cosas te van a llamar tanto la atención, porque tú sabes que a través de la palabra tú vas a adquirirlo todo. Porque nosotros no nos podemos mover a través de lo que es el espiritismo, sino de la palabra. Y la palabra de Dios nos hace que se active nuestro espíritu. ¿Ves? Yo no me puedo activar en el espíritu porque venga alguien y me toque y me mueva la cabeza y me recibe y que en ese nombre, en ese Cristo. No, yo no puedo con eso porque eso es espiritismo. Ahora, a través de la palabra yo comienzo a tener intelecto y ahí se mueve mi espíritu. Acuérdese que usted no tiene cualquier espíritu. El espíritu que usted tiene es el espíritu de Dios que está tratando de educar a tu espíritu, que es tu alma. ¿Ves? La gente tiene una confusión que cree que el espíritu de Dios y el alma es lo mismo. No, tu alma eres tú y el espíritu de Dios está tratando de educar a tu alma. Pero ¿cómo vamos a educar nuestra alma si no leemos la palabra? ¿Verdad? Para poder educar nuestra alma tenemos que leer la palabra. Y cuando leemos la palabra y la hacemos nuestra, pues entonces tenemos conocimiento y cuando nos enfrentemos al mundo de pecado vamos a tener herramientas con que combatir. De lo contrario, vamos a ser una víctima más. Entraremos en lo que es el primer amor, llegamos a una iglesia, la música, la palabra y todas estas cosas como que nos llaman la atención, pero a los 3 o 4 días ya perdimos ese amor. ¿Por qué? Porque no tenemos profundidad. ¿Ves? Lo que tenemos es una emoción.
Y nosotros tenemos que echar la emoción al lado y empezar a tener profundidad de la palabra para cuando se apaguen las luces, se vaya el predicador, se vaya el evangelista, usted pueda entonces permanecer en su hogar en victoria. Amén, amén y amén. Pues damos gloria a Dios y seguimos, ¿verdad?, insistiendo que la iglesia del Señor se tiene que educar. Pues ya nos vamos para nuestro hogar.